En 1315, un ejército de Gran Bretaña invade Irlanda. Compuesto de 6.000 aguerridos veteranos, era una de las fuerzas extranjeras más poderosas que habían puesto nunca un pie en el país. Pero no era un ejército inglés. Sus recios soldados, envueltos en cota de malla, eran escoceses, mercenarios y combatientes de las tierras altas y las islas occidentales. Su comandante era Eduardo de Bruce, hermano de Roberto de Bruce, rey de los escoceses. ¡Presenten armas! Tenían un solo objetivo: echar a los ingleses y poner a Eduardo de Bruce en el trono de Irlanda. Era un plan ambicioso. En más de un centenar de años, nadie había conseguido liberar a Irlanda del yugo inglés. Esta es la historia de dos naciones celtas, una herencia común y una guerra olvidada que pudo haber cambiado el curso de la historia. Al poco de su llegada, Eduardo de Bruce se había proclamado rey supremo de Irlanda. En un intento de forjar una alianza entre irlandeses y escoceses, Eduardo contó con el apoyo de Donald O'Neill, el poderoso rey de Tirón, para reclamar la corona. Los ingleses de Irlanda, los llamados anglo-irlandeses, estaban asombrados. El poderoso lord Ricardo de Vere había sido derrotado. Eduardo de Bruce, que ahora dominaba la mayor parte del Ulster, llevó a su ejército hacia el sur e invadió Leinster, atacando al mismo centro del poder anglo-irlandés. El invierno de 1315-1316, los escoceses están en una posición que les permite arrasar todo lo que encuentran a su paso. No los pueden parar, no han sufrido ningún revés importante. Cuando los Bruce invadieron Irlanda, prácticamente solo los apoyaron los irlandeses autóctonos, porque si algún miembro de la colonia inglesa se unía a los Bruce, se convertía en traidor. Por tanto, no recibieron casi ningún apoyo de los anglo-irlandeses. En gran medida se convirtió en una guerra entre los ingleses de Irlanda y los irlandeses autóctonos, y ellos solo tenían el respaldo de los irlandeses autóctonos. Los escoceses sabían que el triunfo total en Irlanda no estaba asegurado ni mucho menos. A no tardar, tendrían que enfrentarse a un terrible enemigo que no podía ser derrotado en la batalla. Los cielos desataron su ira, como si el espíritu de nuestro enemigo abatido hubiese implorado a los poderes ultraterrenales que derramasen su carga sobre nuestras indefensas cabezas. En mayo de 1315, cuando los escoceses llegaron a Irlanda, llovía intensamente. Durante el verano, el país había sufrido las peores condiciones meteorológicas registradas en Europa desde hacía varias generaciones. Cuando llegó el momento de reunir lo que quedaba de cosecha, se impuso la cruda realidad. No habría suficiente alimento para el invierno. Comenzaba la gran hambruna en Europa, una de las peores catástrofes naturales del continente. En los primeros años del siglo XIV, Europa sufre una sucesión de malas cosechas que culminan en la Gran Hambruna de 1315 a 1317. En general, en Irlanda la vida era bastante difícil. Para cuando Eduardo de Bruce llegó allí en 1315, seguramente la población ya estaba muy debilitada. Era un país pobre, la gente, me imagino, sufría en cualquier caso las injusticias de la guerra, estuviera en el lado gaélico o en el lado anglo-irlandés. Eduardo de Bruce se presenta en un país donde la población no está precisamente en las mejores condiciones. Y pronto las cosas se pondrían muy difíciles hasta 1317. Había un gran padecimiento en todo el territorio irlandés. Muertes por doquier, hambruna y múltiples enfermedades extrañas.
asesinatos, así como tormentas insoportables. Varios de los anales irlandeses de la época y posteriores culpan de la hambruna a la presencia misma del ejército de los Bruce, considerando que, de algún modo, había causado la situación o la había empeorado. También critican a las fuerzas inglesas por sumarse a ellos. Por tanto, la impresión era que en la práctica estaban del mismo lado. Los 4 jinetes del apocalipsis. Aquí tenemos a 2, la guerra y el hambre, y al mismo tiempo. En los primeros meses de estancia en Irlanda, es evidente que Eduardo de Bruce reúne grandes cargamentos de provisiones y bienes saqueados y los envía a Escocia. Y es posible que ese aprovisionamiento fuera el principal motivo de haberse presentado allí. Pero ya en 1316-1317, después de 2 cosechas malogradas, entrando en su tercer invierno malo y con un ganado cada vez más escaso, la población empezaría a desplazarse en busca de alimento. En realidad es una parte importante de la guerra misma. No dejamos otra cosa que el fruto de un desierto carbonizado, que ahora era la amargura del polvo y las cenizas. Y en su aflicción comenzamos a ver la mano de Dios extendida para castigar el pecado. La hambruna y la enfermedad esperaban no ser invitadas mientras el oprimido buscaba a un protector, y no había ninguno. La gente en la Edad Media sabía en cierto modo cuál era su sitio. Así era como funcionaba el sistema. Si uno nacía pobre, solo podía aspirar a una vida mejor en el más allá del paraíso. Eso era lo que les vendían, los mantenía en su sitio. El mundo se regía por esos patrones. Estaban los que trabajaban, los que rezaban y los que luchaban. Y donde uno había nacido, ahí se quedaba. Era algo aceptado. Había una especie de fatalismo sobre el sitio donde uno nacía. Imperaba la idea de que eso era lo que a uno le había tocado en suerte y tenía que aceptarlo. En cierto modo, uno estaba siendo castigado a través del sufrimiento por ciertos pecados no especificados que uno u otra persona había cometido en el pasado. Esa era la visión del mundo. Así se interpretaban las catástrofes como la invasión de los Bruce, la hambruna o la peste negra que llegó no mucho después. Al término del año 1315, Eduardo de Bruce hacía campaña en las tierras altas irlandesas. Estaba a muchos kilómetros de su base en el Ulster y su prioridad era buscar alimento y refugio para su ejército. Pero la población local estaba sufriendo los efectos de la guerra, un escenario cada vez más habitual. La idea no es tanto embarcarse en batallas propiamente dichas como tomar una falange, un nutrido grupo de hombres, conducirlo a través de un territorio y arrasarlo. Destruir todo lo que pudiera ayudar a los residentes tras su paso. Así conseguían matarlos de hambre. La cabalgada se ha descrito como ejemplo precoz de guerra total, porque ataca a mujeres y niños tanto como a hombres. Sospecho que algo así tenía en mente Eduardo en Irlanda. He estado examinando un ejemplo de ataque a un asentamiento a las afueras de Slane, en el condado de Meath. Hay un apartado donde dice que 80 hombres, mujeres y niños fueron asesinados en un ataque de los Bruce. Por tanto, ya solo con ese dato podemos imaginar lo tremendamente salvaje que fue. Fue un ataque sin cuartel. Este era un pueblo en una zona tomada por los ingleses. Lo que sucede en realidad es que incluso en un país tan acostumbrado a la crueldad de la guerra, lo que estaba haciendo Eduardo de Bruce llega incluso a sorprender a la población por su ferocidad. Seguramente fue la peor época para nacer de la Edad Media. La primera mitad del siglo XIV se asemeja al infierno.
Asoladas por la hambruna, muchas zonas fueron abandonadas. Localidades enteras desaparecieron en aquella época, como Ardray, cerca de Azai. Este lugar, en tiempos un próspero asentamiento, fue abandonado en el siglo XIV. En la excavación de un cementerio se recuperaron más de 1 millar de esqueletos. Algunos databan de la época de la invasión de los Bruce. Aparecieron los cuerpos de más de 1.200 personas, la población total de una ciudad medieval. Y sabemos que esta tierra es atravesada por el ejército de los Bruce, porque recorren Azai y las zonas circundantes, y por tanto era una zona afectada por la guerra. Cuando te paras a pensar cómo eran las cosas para la gente hace cientos de años, cuando miras esos restos, estás mirando directamente el rostro de alguien que vivió durante la invasión de los Bruce. Los tipos de lesiones que presentan son inimaginables en nuestra época. Llevaban una vida tan dura que resulta absolutamente increíble. Estos restos son como un relato de la vida de la época. Aquí tenemos a un individuo de sexo masculino que tendría entre 35 y 45 años en el momento de la muerte. Vemos indicios de violencia interpersonal en la presencia de un traumatismo causado con un objeto afilado en el cráneo, como vemos aquí en el hueso frontal. Penetra por una zona con los bordes afilados, lo que indica que pudo ser una espada, y llega hasta un punto situado justo encima del ojo que estuvo a punto de perder. Aquí tenemos el hueso frontal con las órbitas de los ojos aquí, y esto de aquí es el oído. Este varón debía de estar frente a su agresor y recibió un ataque diestro, probablemente con una espada, que le asestaron así. Este traumatismo por objeto afilado seguramente le dejó el cráneo al descubierto. Y tuvo una suerte increíble porque sobrevivió. Además de ese corte con la espada, vemos un traumatismo por objeto contundente en la parte superior. Ya fuera al mismo tiempo, o en 2 ocasiones distintas, fue atacado con 2 tipos de arma, un traumatismo por objeto afilado y un traumatismo por objeto contundente. La clase de instrumentos que en la época medieval podía causar este tipo de lesiones eran las mazas o armas parecidas. Tenemos varios del mismo cementerio en los que es evidente que levantaron los brazos para cubrirse el rostro y protegerse. Estos restos son el relato humano de lo que sucedió en aquella época. Este hombre estuvo entre las personas que pasaron por ello. A unos cuantos kilómetros al noreste de la extinta localidad de Ardray, hay un gran promontorio artificial, la Mota de Arskal. Hoy está cubierto de árboles, pero en el siglo XIV tenía un aspecto muy diferente. En enero de 1316, los lores anglo-irlandeses reunieron aquí un gran ejército dirigido por Edmund Butler, representante del rey inglés en Irlanda. Sabían que el ejército escocés estaba cerca y estaban decididos a destruirlo. El arqueólogo experto en campos de batalla, Tony Pollard, sigue el rastro de Eduardo de Bruce y el ejército escocés en su avance a través de Irlanda. No se puede negar que esto es realmente impresionante. Desde luego que sí. Venimos buscando campos de batalla todo el camino, y en todos los lugares que hemos estado hemos visto motas, todas mucho más pequeñas. Lo que tenemos aquí es un lugar de asentamiento muy importante. Lo que vemos es un gran montículo que en sus orígenes tendría una empalizada de troncos en la cima, y en su interior albergaría una pequeña guarnición. Pero lo que vemos hoy es solo una pequeña parte de lo que hubo. Acompañando esta mota habría un importante asentamiento. Cuando los anglonormandos llegaron a Irlanda, construyeron estas motas para dominar el paisaje. Por eso siempre se encuentran junto a rutas de paso, terrestres o fluviales. Aquí estamos junto al camino por el que marchó el ejército de Bruce.
El ejército de Bruce es el mayor ejército que ha desembarcado en el país. El mayor ejército que se verá en Irlanda en cientos de años. Un ejército así debe actuar en las rutas principales, avanzar hacia los centros de poder. Y eso era Arscall. Bueno, son como castillos, pero de bajo coste. Una solución rápida para controlar el territorio cuanto antes. Al parecer, los anglo-irlandeses tenían aquí un ejército bastante grande. Seguramente tenían posibilidades de aplastar a los escoceses, que estaban en una situación económica bastante precaria. Pero, ¿desperdiciaron esa oportunidad? Totalmente. Superaban con creces en número a los escoceses y tendrían que haber ganado. Los escoceses afirman que unos 50.000 ingleses se abalanzaron sobre ellos, que solo contaban con unos 10.000 hombres, y que vencieron con las tácticas que se usaron en Bannockburn. En los relatos de la otra parte, los anglo-irlandeses lo que dicen es que los escoceses no tenían nada que hacer en esta batalla, pero que hubo cierto desacuerdo entre ellos y que después de matar a unos 70 escoceses de nada, ellos perdieron a 5 hombres. Luego tuvieron ese desencuentro y se marcharon del campo. Se mire como se mire, las cosas no pintan bien para los anglo-irlandeses. O bien son derrotados por los escoceses por la fuerza de las armas, o bien no consiguen ponerse de acuerdo entre ellos, tienen una bronca y se marchan. Ante las pruebas disponibles, seguramente los escoceses vencieron militarmente en el campo de batalla. Pero a los escoceses se les permite combatir otro día. Combatir según sus términos un día más, y la guerra y la desgracia continúa para todos. Arscall fue una oportunidad perdida para los anglo-irlandeses. Edmund Butler había desperdiciado su mejor oportunidad para aniquilar a Eduardo de Bruce, y ahora Dublín estaba expuesta al asalto de los victoriosos escoceses. No obstante, en los días que siguieron a la batalla, se vieron atrapados en la denominada niebla de la guerra. Esa nube de incertidumbre cuando un ejército no está seguro de su propia capacidad ni de las intenciones de su enemigo. Los escoceses estaban hambrientos y agotados. Eduardo de Bruce sabía que no estaban en condiciones de atacar la ciudad más importante de Irlanda. Al término de la primera temporada de campaña, por así decirlo, la opinión contemporánea era que Bruce iba ganando, que llevaba ventaja y que en ese momento tuvo una oportunidad para consolidar su posición y avanzar en su causa. El problema que se le presentaba, imagino, era que esa primera temporada en Irlanda coincidió con los primeros años de hambruna. Todavía no se daban las condiciones necesarias para acometer algo tan complejo. Creo que el propio Eduardo de Bruce, después de pasar los primeros meses en Irlanda, debió de empezar a pensar que igual no era tan fácil como había previsto en un principio. A los escoceses no les quedó más remedio que emprender la lenta y dolorosa marcha hacia el norte con destino a su base en el Ulster. Habían agotado prácticamente sus provisiones y los hombres empezaban a morir de hambre. La situación durante la invasión de Bruce fue realmente extrema. Según los relatos de la época, la desesperación era tanta que en algunas partes de Irlanda se empezó a practicar el canibalismo. Se contaba que algunos estaban tan trastornados por el hambre que habían sacado los cadáveres sepultos de los cementerios. Los habían asado en hogueras y se los habían comido. Y que mujeres desfallecidas habían devorado a sus hijos. Eran tiempos muy difíciles y pienso que el momento elegido fue terrible desde el punto de vista de los escoceses. El debilitado ejército escocés volvió hecho trizas al Ulster. Ni siquiera allí estaban a salvo los escoceses, ya que el castillo de Carrickfergus, su bastión principal en el norte, seguía resistiéndose. Eduardo de Bruce confió en un arma de guerra probada y fiable: matar de hambre por asedio.
Los escoceses no necesitan una complicada maquinaria de asalto ni emprender ataques constantes. Solo tienen que esperar sentados en sus campamentos de asedio y dejar que la naturaleza siga su curso. Aunque es un conflicto increíblemente brutal, no es de los que conlleva lanzar grandes proyectiles al interior. Consiste simplemente en dejarlos atrapados. En un momento dado, los escoceses mandan emisarios al castillo para negociar y son tomados prisioneros por la guarnición. Y empiezan a correr los rumores de que esos hombres han sido devorados por la guarnición por el hambre que tienen. Pero hacia finales de julio y agosto de 1316, poco más de un año después del inicio del asedio, el castillo abre sus puertas, Eduardo de Bruce toma el control. Este triunfo no podía ocultar el hecho de que Eduardo de Bruce estaba todavía muy lejos de ser reconocido en toda la isla como rey supremo. Phelim O'Connor, rey de Connacht, decidió entonces aunar fuerzas con Bruce y atacó los asentamientos ingleses de toda la provincia occidental. Pero fue derrotado y muerto en la batalla de Athenry. Otros jefes gaélicos mostraron escaso o nulo interés por unirse a los escoceses. Irlanda en la Edad Media, a diferencia de Escocia, tenía una sociedad muy polarizada. Por una parte estaban los irlandeses autóctonos y por otra estaban los ingleses de Irlanda. Así que probablemente era ingenuo pensar que conseguirían superar esas divisiones internas en aras de una causa nacional de algún tipo. Pero Bruce aún contaba con el apoyo de un temible líder gaélico, Donald O'Neill de Tyrone. El ejército de O'Neill constituía el mayor apoyo irlandés a la campaña escocesa. En lugar de luchar contra los ingleses, nos enfrentamos entre nosotros. Por tanto, nos merecemos las miserias que nos afligen. Degenerados y manifiestamente indignos de nuestros antepasados. Gracias a su valor y sus espléndidas hazañas, la raza irlandesa de todas las épocas pasadas pudo preservar nuestra libertad. Debemos mantener la armonía en el hogar. Debemos afrontar esta guerra con nuestras fuerzas unidas si queremos recuperar nuestra libertad. Sí se desprende la idea de que se veían a sí mismos como irlandeses diferenciados. Irlanda sigue siendo un país muy dividido durante la mayor parte de la Edad Media. Esa es la tragedia, que no sumarán fuerzas y trabajarán juntos. Eso no sucedió. Se puede argumentar que estos líderes irlandeses deberían haber dejado aparte sus diferencias en aras de esta causa nacional. Pero era pedirle a alguien que se arriesgara a perder todo lo que tenía en el mundo por una causa superior. Y eso era mucho pedir. Cada uno de estos jefes irlandeses presidía una rama familiar y era alguien que intentaba aferrarse a sus tierras, porque, en definitiva, todo era por la tierra. La campaña de Eduardo de Bruce estaba perdiendo fuelle. Necesitaba refuerzos y provisiones desesperadamente para su ejército mermado y debilitado. Y solo había un hombre que pudiera brindarle esa ayuda. En septiembre de 1316, Eduardo viajó hasta Fife para ver a su hermano, el propio rey de Escocia, Roberto de Bruce. Los irlandeses están impresionados. El gobierno está asustado por la brecha que se ha abierto tan rápidamente en el corazón de la influencia inglesa, y aún así no marchaste sobre los muros de Dublín. ¿Por qué? Tenía las manos atadas. La hambruna y el cansancio habían dejado exhaustos a los hombres que me quedaban. Y continuaba el sitio de Carrickfergus. Eran dos frentes. Y seguí tu consejo, no exijas lo que tus fuerzas no te permitan reclamar. Tendrán que enfrentarse a la ira de dos reyes para convencerles de su lealtad.
Haz acopio de provisiones, refuerza a tus hombres y prepárate para la guerra. Siempre era Eduardo de Bruce a quien veíamos en primera línea en esta invasión de Irlanda. Y de hecho, el biógrafo contemporáneo John Barbour, que escribió un extenso poema sobre él en el siglo XIV, relata que Eduardo es un tanto alborotador, y por eso Roberto busca librarse de él. Pero yo pienso que había otras razones para ello. Todos los testimonios contemporáneos indican que Roberto y Eduardo estaban muy unidos. Eduardo era la mano derecha de Roberto. Es posible que Eduardo estuviera impaciente por demostrar que él era el digno sucesor, el digno candidato a suceder a Roberto de Bruce. Eduardo pudo haber pensado, si voy a ser el próximo rey de los escoceses, tal vez deba demostrar que tengo el temple que hace falta para serlo, porque debía de sentirse un tanto eclipsado por Roberto. El hilo conductor de toda esta historia es la relación entre ambos hermanos, Roberto y Eduardo. Y es una relación a la que pienso que no se le ha prestado la atención que merece. Se han dado algunas cosas por sobreentendidas y algunas están muy equivocadas. Una sería que Roberto quería quitar del medio a su hermano porque era una amenaza para él. Pienso que es una estupidez. Roberto envió a su hermano a Irlanda porque confiaba en él. Y no creo que encaje con la idea de que la relación entre Eduardo y Roberto fuera sospechosa o difícil. Toda la familia Bruce había sido prácticamente aniquilada. Todos los demás hermanos están muertos. Solo quedan ellos dos y pienso que existe un vínculo muy estrecho entre ellos. El rey Roberto llegó así a Irlanda, y cuando llevaba 3 días en Carrickfergus, consultaron y decidieron que, con todos sus hombres, continuarían su marcha por toda Irlanda, de extremo a extremo. Para mí es muy interesante que una quinta parte del poema de John Barbour esté dedicado a la expedición irlandesa, ya que parece indicar que para sus contemporáneos fue muy importante, un verdadero hito, mucho más trascendental de lo que ha considerado la mayoría de los historiadores escoceses desde entonces. Cuando Roberto de Bruce vino a Irlanda, el ejército se puso en marcha y claramente iba hacia Dublín. Dublín era el centro de todo. Era la sede del gobierno y, si uno aspiraba a derribar al gobierno inglés en Irlanda, debía tomar el control de Dublín. Llegaron incluso hasta Castleknock y allí observaron la ciudad estudiando la posibilidad de asaltarla al día siguiente. Pero los habitantes de Dublín se refugiaron tras sus muros tras incendiar los barrios que dejaban atrás, para que los escoceses no pudieran usarlos al intentar tomar la ciudad. Los habitantes de Dublín derriban sus propios muros, se retiran a los bastiones mismos del centro de la ciudad y el gobernador huye de Dublín hacia Cork. La ciudad está abierta de par en par. Es difícil imaginar qué otra cosa que no fuera la toma de Dublín habría podido inclinar la balanza en Irlanda. Tardan más de 1 año en tomar Carrickfergus, y aunque termina cayendo, no cambia mucho las cosas. El problema al que se enfrentaba Roberto de Bruce era que estaba obligado a actuar con presteza y contundencia. No podía pasarse 1 año acechando en el exterior de Dublín para conseguir que se rindieran. Creo que analizaron la situación y se dieron cuenta de que o llevaban a cabo un asedio prolongado o renunciaban al objetivo y continuaban su marcha. Dejando atrás Dublín, los escoceses marcharon hacia el oeste, a Leixlip, donde pasaron 4 días entregados al pillaje y los incendios. Más al sur, los monjes franciscanos de Castledermot no tenían motivos para alegrarse de la cercanía de Roberto de Bruce. 2 años antes, su hermano había destruido su monasterio en Dundalk. A lo largo de toda la campaña, los escoceses habían considerado legítimos objetivos las órdenes religiosas, porque se las acusaba de haber cometido atrocidades contra los irlandeses autóctonos.
Entonces, estos lugares no se abandonan a su suerte, están implicados en el conflicto. Así es. Estos lugares no reciben protección de ninguna clase, de ninguno de los bandos. Son un blanco fácil. No hay una razón objetiva para elegir un monasterio, convento o abadía en particular. Pero cuando lo hacen, desatan la ira de los Bruce en todo el lugar. Solo demuestra con qué seriedad se tomaban los escoceses este lugar y esta operación. Realmente no dejaron piedra sobre piedra, ¿no? En efecto. En la reconvención de Donald O'Neill de 1317, por ejemplo, se acusaba directamente a los monjes de Avilara de dar caza a los irlandeses. ¿Los monjes? Los monjes saliendo a cazar irlandeses, porque lo que él quiere decir es, este es el caos que Eduardo II ha desatado en Irlanda. Por eso, queremos que venga Eduardo de Bruce y nos salve. Un bando acusa al otro de los crímenes más abyectos que uno pueda imaginar. Lo que estamos viendo es la guerra total, donde no hay nada sagrado. Se han dicho tantas tonterías sobre Braveheart, pintando a los escoceses como pobres desvalidos frente al agresor inglés, pero si uno retrocede y mira con objetividad, los escoceses son capaces de combinarlo de mala manera con lo mejor de ellos, o mejor dicho, con lo peor. El ejército de Bruce se abre camino hasta el corazón de Irlanda, dejando a su paso un rastro de brasas candentes y tierra asolada. Era una práctica militar escocesa privar al enemigo de recursos y provisiones alimentarias. La única pega era que con esta técnica también privaba a su propio ejército de abastecimientos. Si habláramos de opinión pública en el siglo XIV, esta habría empezado a torcerse un poco contra los escoceses. Algunas personas dirían, ¿por qué son tan malos los ingleses? En una fuente se dice exactamente, nuestros antiguos visitantes son mucho mejores que estos nuevos extranjeros que han venido a causar tanto daño. No hay más que ver la campaña. Parece que no tiene una finalidad, yendo y viniendo, pasando primero junto a Dublín hacia el sur, cruzando después en dirección a Limerick, y luego vuelta a cruzar y a subir. ¿Buscarían comida desesperadamente? La broma por la que casi mueren de hambre y llegan a comerse sus caballos. ¿Cómo se explica? Marchan de un sitio a otro intentando agitar a la población para que se sume a su bando. Y lo más al sur que llegan es cuando tienen Limerick al alcance de la vista. Intentan que los O'Brien se sumen a ellos. El problema con los O'Brien, igual que con los O'Connor y otras muchas dinastías, era que existían dos ramas enfrentadas. Una quería sumarse a los escoceses y la otra permanecer al lado del gobierno inglés. La unidad que esperaban encontrar era desconocida en Irlanda a principios del siglo XIV. La traición acecha sin pudor en Irlanda, también en medio de la nobleza. ¿Y ahora qué, Roberto? Nunca exijas lo que tus fuerzas no te permitan reclamar. Retirada, a Carrickfergus. No era la única mala noticia para los escoceses. Un ejército de refuerzos ingleses había desembarcado en Youghal y se dirigía hacia el norte.
Esa campaña es la que cabe cuestionar llegado el momento. El rey de los escoceses, su hermano, el supremo rey de Irlanda, y el hombre destinado a custodiar el reino escocés si ambos mueren, Thomas Randolph. Es decir, los tres grandes dirigentes de Escocia están muy cerca de morir de hambre, de que les den caza y los asesinen, en un momento en el que Roberto de Bruce solo cuenta con su nieto para seguirle. ¿Por qué piensan que merece la pena? La última retirada de los escoceses fue con carácter definitivo. Roberto debía volver a Escocia, ya que los ingleses amenazaban con volver a invadirla. En mayo tomó un barco hacia su tierra natal. Irlanda les lleva a intentar abarcar demasiado, y por más que se propongan una política de dos frentes, solo pueden dominar uno eficazmente. Sospecho que, al cabo de un tiempo, los ingleses se dan cuenta de eso. Comprenden que, a menos que Eduardo de Bruce se comprometa a tomar de verdad algún lugar como Dublín, no conseguirán inclinar la balanza. No existe prácticamente información sobre la evolución de la guerra a lo largo de más de un año tras la marcha de Roberto. Parece que durante muchos meses los escoceses, los irlandeses y los angloirlandeses se abstuvieron de continuar los combates. Quizá todos los bandos necesitaban recuperarse después de casi 3 años de guerra y hambruna. Todo el que invada o altere la paz de Inglaterra será excomulgado. Vuestro hermano puede permitirse desafiar al Papa, pero si el cielo descarga su ira sobre mí y los míos, ¿qué será de nosotros? Nos dirigiremos al Papa en persona. A través de los cardenales le convenceremos de que Irlanda es una causa justa. En 1317, O'Neill y otros líderes gaélicos enviaron una carta al Papa Juan XXII, la llamada Reconvención de los Príncipes Irlandeses. En ella explicaban por qué habían apoyado a Eduardo de Bruce contra los ingleses. De aquel tiempo en que los ingleses cruzaron las fronteras de nuestro reino con aviesa intención, con toda su fuerza y usando las destrezas que dominaban, tratando de destruir a nuestro pueblo y aniquilarlo del todo, por causa de las lesiones citadas y de incontables más que no son de fácil asimilación para la comprensión humana, nos vemos obligados a entrar en una guerra letal con ellos. En la reconvención se afirma que Donald O'Neill tenía el apoyo de un gran número de obispos irlandeses, y seguramente era verdad, porque si repasamos el texto vemos que su importancia reside en que fue enviada al Papa que estaba en Aviñón. Así que debe invocar algo que le permita ganarse su favor. Decide recordarle que los ingleses vinieron a Irlanda con el permiso del Papa Adrián IV y que parte de esa misión tenía como fin la reforma de la Iglesia irlandesa. Aunque en la reconvención se afirma que sucedió lo contrario, que la perjudicaron. Por tanto, intenta hacer un llamamiento eclesiástico para que el Papa se ponga de parte de los irlandeses contra los ingleses, justo cuando Bruce intenta al mismo tiempo en Escocia que el Papa se ponga de parte de los escoceses en contra de los ingleses. Para conseguir nuestros objetivos más rápidamente, solicitamos que viniera en nuestro socorro el ilustre Eduardo de Bruce, conde de Carrick, y hermano de Lord Roberto, el más ilustre rey de los escoceses y heredero de nuestros más nobles antepasados. En su redacción, la reconvención se parece sospechosamente a la declaración de Arbroath, que la Iglesia y la nobleza escocesas enviarían al Papa 3 años después.
Historiadores irlandeses y escoceses detectan en la reconvención la mano que estuvo detrás de la declaración de Arbroath, que aquello era obra de la Cancillería de Bruce, un documento de propaganda, si se quiere, no cabe ninguna duda. Pero señalan muchos puntos parecidos. Los irlandeses habían gobernado durante siglos sin ser conquistados por un extranjero, exactamente como decían los escoceses en su declaración. El rey inglés se presentó como amigo, pero los traicionó como un enemigo, lo mismo que en Escocia. Desde entonces, los ingleses han reinado como tiranos en Irlanda, igual que Eduardo I y Eduardo II lo intentaron en Escocia. Por tanto, existe seguro una relación entre los dos documentos. Es un tema controvertido, pero si algo no es controvertido en la historia, no merece la pena hablar de ello. A decir verdad, si estamos luchando, no es por riquezas, ni por honor, ni por la gloria, sino por la libertad nada más, que ningún hombre honesto entregará, si no es con su propia vida. Pienso que ahí es cuando Bruce se inventa la llamada independencia escocesa. Bruce debió de darse cuenta de que mientras rindieran esa clase de lealtad a su clan y su familia, no sería posible construir un estado o una nación. Y pienso que fue cuando dijo, tenemos que darles algo superior, algo a lo que puedan aspirar. Los seguidores de Bruce enviaron una carta al Papa rogándole que influyera sobre Eduardo II para que reconociera a Bruce como legítimo rey de los escoceses y así poner fin a las terribles guerras. Le decían al Papa, si no lo hacéis, seréis responsable del derramamiento de sangre, y hacen dos pronunciamientos. Si Bruce decide someternos a nosotros o a nuestro reino al rey de los ingleses o a los ingleses, le apartaremos del trono y pondremos en él a alguien que sepa regir mejor nuestros destinos. Yo sostengo que se trata de la primera articulación de la teoría contractual o la monarquía contractual en Europa. Y a continuación declaran, mientras un centenar de nosotros continúe con vida, jamás nos rendiremos. Si estamos luchando no es por riquezas, ni por honor, ni por alcanzar la gloria, sino por la libertad nada más, que ninguna persona honesta perderá salvo con su propia vida. ¿Quién podría rebatirlo? Unos 450 años después, la Declaración de Arbroath inspiraría una de las más célebres afirmaciones de libertad, derechos humanos y autodeterminación que se han escrito jamás. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Este documento pudo haberse originado en una guerra olvidada, librada unos siglos atrás en Irlanda y Escocia. Una guerra que en 1317 aún no había llegado a su conclusión. A Eduardo de Bruce se le acababa el tiempo. 2 ocasiones habían tenido de tomar Dublín él y su ejército, y ambas las habían desperdiciado. Los reyes irlandeses que les apoyaban fuera del Ulster habían sido vencidos en el campo de batalla. A pesar de los contratiempos, Eduardo tenía razones para esperar que las cosas mejoraran. En 1318, por primera vez después de varios años, hubo una buena cosecha. Por fin pudo aprovisionar debidamente a sus hombres. Y llegó noticia de Escocia, tropas de refuerzo que venían de camino. Así, en el otoño de 1318, Eduardo tomó la decisión de sacar a su ejército del Ulster rumbo al sur. Roberto ha enviado refuerzos a Carrickfergus, y cabe preguntarse ¿por qué Eduardo decide de repente abandonar Carrickfergus antes de que el rey Roberto regrese? Tal vez tuviera que ver con una repetición de los hechos de 1317, cuando Eduardo conduce a la vanguardia hacia el sur y el ejército principal de Roberto le sigue. Es posible que fuera alguna iniciativa para tomar Dublín. Si pusieron rumbo al sur en octubre de 1318 fue quizá porque tuvieron otra idea. Un último intento que pensaron surtiría efecto. Por tanto, los escoceses seguían abrigando esperanzas respecto a Irlanda.
Y es posible que a esas alturas hubieran podido sacar un conejo de algún sombrero. Estamos justo al sur del Paso de Mori, una de las vías más importantes para acceder al sur desde el norte. Estamos en la colina de Fogart, justo a la entrada del paso, por lo que es un punto muy estratégico y todavía hoy muy importante. De hecho, en la época de las revueltas, esto era un foco conflictivo. Así que tiene todo el sentido que Eduardo viniera hasta aquí. Pero fuera por la razón que fuera, los anglo-irlandeses han sumado fuerzas y tienen a un gran ejército esperándole. Eduardo de Bruce debe tomar una decisión y, según cuenta Barbour, convoca a sus aliados irlandeses y todos vienen a decirle: no seas insensato. Ellos son muchos más. Nosotros solo contamos con 2000 hombres. Es posible que Eduardo tuviera la intención de poner punto final a aquello. Es posible que una idea le rondara la cabeza, la necesidad de marcarse la misma clase de victoria que Roberto había conseguido en Bannockburn. Podría darse el caso de que Eduardo de Bruce fuera igualmente un tanto fanático y se precipitara al entrar en esta batalla, a pesar de que, según fuentes contemporáneas, venían más tropas de camino para servirle de refuerzo. Sin embargo, decidió correr el riesgo en la batalla. Los historiadores sitúan el campo de batalla en esta colina, que mira hacia la entrada del paso. En mi opinión, no tiene sentido. Es demasiado empinada para que los anglo-irlandeses posicionaran en ella su caballería. Si Eduardo de Bruce se hubiera situado aquí arriba, habría estado de cara a la ciudad, que al parecer era de donde procedía el enemigo, así que no tengo nada claro que este sea el campo de batalla. Para mí, que he visto muchos campos de batalla, realmente no tiene mucho sentido. Siempre que he estado en un lugar de trascendencia histórica, me he encontrado con uno de estos. Es como una señal que dijera: aquí hubo una batalla. Y es la mota, una clase de fortificación anglo-irlandesa. Los normandos sobresalían en su construcción. Es un montículo de tierra que te permite tener una posición de ventaja. Y esta, en lo alto de la colina de Fogart, era la posición ideal para Eduardo de Bruce, desde donde podía ver todo lo que sucedía alrededor. Es el lugar ideal para plantearse dónde se libró esta batalla. Desde la cima de la mota, arriba de la colina de Fogart, tengo una visión muy nítida de la ciudad, pero no solo hay una buena visibilidad, sino que esta pendiente es mucho más suave. Por tanto, esta colina ofrece una posición mucho más ventajosa a Eduardo de Bruce, su ejército escocés y sus aliados irlandeses para entrar en combate, ya que sus hombres pueden descender con facilidad. Tienen la ventaja de la altura y al mismo tiempo pueden bajar de manera controlada, algo que no era posible desde el otro lado, mucho más empinado. Parece tener fe en sus posibilidades. Entonces, fuera de sí, Eduardo dijo: quien quiera ayudar, que ayude. Pero tened la seguridad de que yo voy a luchar, sin más dilación. Nadie podrá decir que fuerzas superiores en número me han hecho huir. No permita Dios que se nos culpe por defender nuestra noble reputación.
Terminó siendo un Bannockburn anglo-normando, porque infligieron una derrota aplastante a los escoceses, y ese es el final del sueño en aquella ladera de Dundalk. Tendría que haber ganado esa batalla. El individuo que lideraba las fuerzas anglo-irlandesas no era particularmente sobresaliente. Se llamaba John de Bermingham. Dirigía una fuerza más bien local, formada principalmente por hombres del propio condado de Louth, aunque había algunos del condado de Meath. Desde luego, no era un inmenso ejército estatal y presumiblemente intentaron adelantarse a los Bruce a su llegada a Dundalk, donde podían causar un gran daño. Si hubieran vencido al ejército de Birmingham en Fogard, los escoceses habrían tenido bastantes posibilidades de establecerse aquí, con carácter permanente. Les fue francamente mal, tanto que Eduardo de Bruce resultó muerto en la batalla. Su cabeza fue separada de su cuerpo, metida en una caja con sal y enviada a Eduardo II como prueba de su muerte. También cortaron sus extremidades y las enviaron a distintos puntos del reino como demostración de que el temido Eduardo de Bruce había sido vencido. Si fue así como sucedió, esta no puede ser la tumba de Eduardo de Bruce, pero es un monumento apropiado. Marca el fin de la historia de Eduardo de Bruce, el fin de la invasión de Irlanda por los escoceses. 3 años y medio de guerra, dolor y miedo tocan a su fin, en algún lugar próximo a esta cima. Aquí nos encontramos en peligro para alcanzar honor o muerte. Estamos demasiado lejos de casa para huir. Que cada uno se haga fuerte el ánimo para seguir. Para los irlandeses que simpatizaban con Bruce, las cosas cambiaron a peor. Los rivales de O'Neill, los O'Donnell, le atacaron y mataron a su hijo Soan. El propio Donald sobrevivió, pero su confianza en poder echar a los ingleses de Irlanda quedó hecha trizas. La guerra había terminado. Pienso que hay una parte en la que no le dicen la verdad al rey Roberto sobre el fracaso de la campaña en Fogard. Creo que era por decisión de su hermano, Eduardo. Él pagaba el pato por lo que ocurría allí. Hasta es posible, a tenor de las escasas pistas que encontramos en su correspondencia, que fuera porque comprendía a los irlandeses y simpatizaba con ellos, mientras que Eduardo no. Eduardo no sabía realmente cómo tratarlos. Si uno lo piensa, ¿no parece muy normal que un tipo se plante de repente en la costa irlandesa y diga: «Vengo a ser vuestro gran rey»? Ellos le dirían: «¿Y tú quién eres?». Roberto de Bruce debió de pensar que, si él hubiera dirigido la expedición, el resultado hubiera sido distinto.
Probablemente Barbour relató los hechos con toda la precisión de que era capaz cualquier fuente medieval, pero no hay que olvidar la diversidad de objetivos que tiene en mente y que su prioridad principal es encumbrar a Roberto, no a Eduardo. Así que reconoce a Eduardo su valentía y coraje, pero no necesariamente alaba su sentido común. Siempre es Roberto quien aparece como la cabeza sensata, lo cual pienso que es injusto para Eduardo, pero así es como John Barbour nos lo pinta. Más adelante se acusará a Eduardo de Bruce de cabezota, irascible y excesivamente ambicioso. En parte, seguramente se debe a un distanciamiento posterior de los escoceses, de Roberto I, respecto a los errores de su hermano. Para Roberto, pienso que seguramente no hizo sino confirmar las dificultades de Irlanda, dificultades insalvables. Creo que le preocupa más lo que significa para Escocia, porque la muerte de su hermano, según dejan bastante claro los testimonios, desata una grave crisis en Escocia. Los enemigos de Bruce ven que ahora solo tiene a su nieto, un niño de corta edad, como presunto heredero. Aún no ha tenido descendientes de su esposa la reina, Isabel de Bel, y la dinastía de los Bruce peligra de verdad. Pero la sombra de la desgracia pareció disiparse. En 1324, la esposa de Roberto dio a luz un hijo y heredero, David. Y en 1328, los ingleses reconocieron finalmente el derecho de Roberto a gobernar Escocia. Hasta hoy, es recordado como el mejor monarca que ha ocupado jamás el trono escocés. Roberto de Bruce se había pasado toda su vida yendo y viniendo de Irlanda. Estando en su lecho de muerte, según una fuente contemporánea, estaba tan enfermo que casi no podía mover la lengua. Sin embargo, en los últimos años de su vida, dispuso su traslado a Irlanda en un par de ocasiones. Eso demuestra que el vínculo de Bruce con el Ulster, en particular, era algo permanente. Formaba parte de sus orígenes y de la vida familiar. Si uno pretende entender la invasión de Bruce, no debe verla en los simples términos de una interacción prolongada entre Irlanda y Escocia en la Edad Media, sino en el contexto de los lazos familiares que existían entre los Bruce y algunos habitantes del extremo nororiental de Irlanda. Este periodo no ha sido debidamente considerado en la práctica, salvo en algunos ámbitos muy particulares y especializados. Y ese hecho en sí es interesante, porque el potencial que habría podido tener es escalofriante. La idea de tener un reino irlandés, aunque fuera con ascendencia escocesa, en fin, no podemos ni imaginar qué consecuencias habría tenido en los siglos venideros. Pero durante un breve periodo, los escoceses sin duda tuvieron un reino en Irlanda. Durante más de 3 años, Eduardo de Bruce fue el regente autoproclamado de ese reino, pero nunca logró inspirar y conducir a los irlandeses como Roberto a los escoceses. Irlanda aún era un país dividido, y lo seguiría siendo. En un ataque de los Bruce. Por tanto, ya solo con ese dato podemos imaginar lo tremendamente salvaje que fue. Fue un ataque sin cuartel. Este era un pueblo en una zona tomada por los ingleses. Lo que sucede en realidad es que incluso en un país tan acostumbrado a la crueldad de la guerra, lo que estaba haciendo Eduardo de Bruce llega incluso a sorprender a la población por su ferocidad. Seguramente fue la peor época para nacer de la Edad Media. La primera mitad del siglo XIV se asemeja al infierno. Asoladas por la hambruna, muchas zonas fueron abandonadas. Localidades enteras desaparecieron en aquella época, como Ardray, cerca de Athy. Este lugar, en tiempos un próspero asentamiento, fue abandonado en el siglo XIV.
En la excavación de un cementerio se recuperaron más de 1 millar de esqueletos. Algunos databan de la época de la invasión de los Bruce. Aparecieron los cuerpos de más de 1.200 personas, la población total de una ciudad medieval. Y sabemos que esta tierra es atravesada por el ejército de los Bruce, porque recorren Azai y las zonas circundantes, y por tanto era una zona afectada por la guerra. Cuando te paras a pensar cómo eran las cosas para la gente hace cientos de años, cuando miras esos restos, estás mirando directamente el rostro de alguien que vivió durante la invasión de los Bruce. Los tipos de lesiones que presentan son inimaginables en nuestra época. La guerra, estuviera en el lado gaélico o en el lado anglo-irlandés. Eduardo de Bruce se presenta en un país donde la población no está precisamente en las mejores condiciones. Y pronto las cosas se pondrían muy difíciles hasta 1317. Había un gran padecimiento en todo el territorio irlandés. Muertes por doquier, hambruna y múltiples enfermedades extrañas, asesinatos, así como tormentas insoportables. Varios de los anales irlandeses de la época y posteriores culpan de la hambruna a la presencia misma del ejército de los Bruce, considerando que, de algún modo, había causado la situación o la había empeorado. También critican a las fuerzas inglesas por sumarse a ellos. Por tanto, la impresión era que en la práctica estaban del mismo lado. Los 4 jinetes del apocalipsis. Aquí tenemos a 2, la guerra y el hambre, y al mismo tiempo. En los primeros meses de estancia en Irlanda, es evidente que Eduardo de Bruce reúne grandes cargamentos de provisiones y bienes saqueados y los envía a Escocia. Y es posible que ese aprovisionamiento fuera el principal motivo de haberse presentado allí. Pero ya en 1316-1317, después de 2 cosechas malogradas, entrando en su tercer invierno malo y con un ganado cada vez más escaso, la población empezaría a desplazarse en busca de alimento. En realidad es una parte importante de la guerra misma. No dejamos otra cosa que el fruto de un desierto carbonizado, que ahora era la amargura del polvo y las cenizas. Y en su aflicción comenzamos a ver la mano de Dios extendida para castigar el pecado. La hambruna y la enfermedad esperaban no ser invitadas mientras el oprimido buscaba un protector, y no había ninguno. La gente en la Edad Media sabía en cierto modo cuál era su sitio. Así era como funcionaba el sistema. Si uno nacía pobre, solo podía aspirar a una vida mejor en el más allá del paraíso. Eso era lo que les vendían, los mantenía en su sitio. El mundo se regía por esos patrones. Estaban los que trabajaban, los que rezaban y los que luchaban. Y donde uno había nacido, ahí se quedaba. Era algo aceptado. Había una especie de fatalismo sobre el sitio donde uno nacía. Imperaba la idea de que eso era lo que a uno le había tocado en suerte y tenía que aceptarlo. En cierto modo, uno estaba siendo castigado a través del sufrimiento por ciertos pecados no especificados que uno u otra persona había cometido en el pasado. Esa era la visión del mundo. Así se interpretaban las catástrofes como la invasión de los Bruce, la hambruna o la peste negra que llegó no mucho después. Al término del año 1315, Eduardo de Bruce hacía campaña en las tierras altas irlandesas. Estaba a muchos kilómetros de su base en el Ulster y su prioridad era buscar alimento y refugio para su ejército.
pero la población local estaba sufriendo los efectos de la guerra, un escenario cada vez más habitual. La idea no es tanto embarcarse en batallas propiamente dichas como tomar una falange, un nutrido grupo de hombres, conducirlo a través de un territorio y arrasarlo. Destruir todo lo que pudiera ayudar a los residentes tras su paso. Así conseguían matarlos de hambre. La cabalgada se ha descrito como ejemplo precoz de guerra total, porque ataca a mujeres y niños tanto como a hombres. Sospecho que algo así tenía en mente Eduardo en Irlanda. He estado examinando un ejemplo de ataque a un asentamiento a las afueras de Slane, en el condado de Meath. Hay un apartado donde dice que 80 hombres, mujeres y niños fueron asesinados. En 1315, un ejército de Gran Bretaña invade Irlanda. Compuesto de 6.000 aguerridos veteranos, era una de las fuerzas extranjeras más poderosas que habían puesto nunca un pie en el país. Pero no era un ejército inglés. Sus recios soldados, envueltos en cota de malla, eran escoceses, mercenarios y combatientes de las tierras altas y las islas occidentales. Su comandante era Eduardo de Bruce, hermano de Roberto de Bruce, rey de los escoceses. ¡Presenten armas! Tenían un solo objetivo: echar a los ingleses y poner a Eduardo de Bruce en el trono de Irlanda. Era un plan ambicioso. En más de un centenar de años, nadie había conseguido liberar a Irlanda del yugo inglés. Esta es la historia de dos naciones celtas, una herencia común y una guerra olvidada que pudo haber cambiado el curso de la historia. Al poco de su llegada, Eduardo de Bruce se había proclamado rey supremo de Irlanda. En un intento de forjar una alianza entre irlandeses y escoceses, Eduardo contó con el apoyo de Donald O'Neill, el poderoso rey de Tirón, para reclamar la corona. Los ingleses de Irlanda, los llamados anglo-irlandeses, estaban asombrados. El poderoso lord Ricardo de Vere había sido derrotado. Eduardo de Bruce, que ahora dominaba la mayor parte del Ulster, llevó a su ejército hacia el sur e invadió Leinster, atacando al mismo centro del poder anglo-irlandés. El invierno de 1315-1316, los escoceses están en una posición que les permite arrasar todo lo que encuentran a su paso. No los pueden parar, no han sufrido ningún revés importante. Cuando los Bruce invadieron Irlanda, prácticamente solo los apoyaron los irlandeses autóctonos, porque si algún miembro de la colonia inglesa se unía a los Bruce, se convertía en traidor. Por tanto, no recibieron casi ningún apoyo de los anglo-irlandeses. En gran medida se convirtió en una guerra entre los ingleses de Irlanda y los irlandeses autóctonos, y ellos solo tenían el respaldo de los irlandeses autóctonos. Los escoceses sabían que el triunfo total en Irlanda no estaba asegurado ni mucho menos. A no tardar, tendrían que enfrentarse a un terrible enemigo que no podía ser derrotado en la batalla. Los cielos desataron su ira, como si el espíritu de nuestro enemigo abatido hubiese implorado a los poderes ultraterrenales que derramasen su carga sobre nuestras indefensas cabezas. En mayo de 1315, cuando los escoceses llegaron a Irlanda, llovía intensamente. Durante el verano, el país había sufrido las peores condiciones meteorológicas registradas en Europa desde hacía varias generaciones. Cuando llegó el momento de reunir lo que quedaba de cosecha, se impuso la cruda realidad. No habría suficiente alimento para el invierno.
Comenzaba la gran hambruna en Europa, una de las peores catástrofes naturales del continente. En los primeros años del siglo XIV, Europa sufre una sucesión de malas cosechas que culminan en la Gran Hambruna de 1315 a 1317. En general, en Irlanda la vida era bastante difícil. Para cuando Eduardo de Bruges llegó allí en 1315, seguramente la población ya estaba muy debilitada. Era un país pobre, la gente, me imagino, sufría en cualquier caso las injusticias de